Recording. Bueno, pues hola a todos, todas, todes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy acá, sobre todo en estas fechas como tan complicadas en la ciudad y bueno, en las universidades, fin de semestres, trimestres y todo eso. Pero bueno, estamos acá, la Red de Investigación y Creación sobre Cuerpos, Emociones y Sentidos organiza este evento tan bonito, tan importante. Vamos a tener en primer lugar la presentación del dossier Cuerpos, Afectos y Comunicación, que se publicó en la revista Andamios, que es la revista de investigación social de la UACM. Y en la segunda parte de esta reunión vamos a tener la presentación del primer informe de la RICES. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y si les parece bien, empiezo presentando a la doctora Marta Rizo y a la doctora Jezabel Guzmán, quienes harán la exposición sobre el dossier y que son, bueno, las coordinadoras del dossier. La doctora Marta Rizo es doctora en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora e investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura de la UACM, y su trayectoria académica se ha distinguido por sus contribuciones a la teoría de la comunicación interpersonal, la comunicación intercultural y la epistemología del campo comunicacional. Asimismo, ha impulsado investigaciones sobre comunicación y ciudad, interacción social e intersubjetividad, consolidándose como una de las voces más reconocidas en Iberoamérica en estos ámbitos. La doctora es integrante del SNI Nivel 2 y dirige proyectos orientados a la enseñanza y sistematización de las teorías de la comunicación. Su producción académica incluye libros, capítulos y artículos especializados que han contribuido al fortalecimiento del pensamiento comunicacional latinoamericano y al diálogo interdisciplinario entre comunicación cultural y estudios urbanos. Muchas gracias a la doctora Marta por estar el día de hoy acá. Y ahora voy a presentar a la doctora Jezabel Guzmán Castro, que es socióloga, investigadora y docente especializada en estudios de género, emociones, afectividades, sexualidades y transformaciones de la vida íntima en las sociedades contemporáneas. Su trabajo se ha enfocado en el análisis de las relaciones afectivas, las desigualdades de género, las experiencias emocionales y los procesos de construcción de subjetividades, abordando estos fenómenos desde perspectivas sociológicas críticas e interdisciplinarias. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado investigaciones sobre vínculos amorosos, intimidad, emociones y dinámicas de poder, contribuyendo a la consolidación de los estudios socioafectivos en México y en América Latina. Sus publicaciones y participaciones académicas han favorecido el diálogo entre la sociología de las emociones, los estudios feministas y las investigaciones sobre sexualidad, destacando la importancia de comprender los afectos como dimensiones centrales de la vida social. Además de su labor investigativa, ha participado activamente en espacios de formación, divulgación y construcción de redes académicas dedicadas al estudio de los cuerpos, las emociones y las desigualdades contemporáneas. Bueno, entiendo, doctoras, corríjanme, Tian y Olga, si estoy equivocada. Dedicaremos la primera parte de nuestra sesión a la presentación del dossier y la segunda parte de nuestra sesión a la presentación del informe por parte de la doctora Olga y el licenciado Tian. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidas todas y escuchamos a las doctoras. Muchísimas gracias, Elisa, por esta presentación. Me da muchísimo gusto estar acá con todas las personas presentes. Muchas gracias a Olga por abrir este espacio. Pues siempre es lindo, aunque sea en la virtualidad, es lindo encontrarnos con personas con las que tenemos no solo concordancias intelectuales, sino también afectivas, ¿no? Que creo que eso es lo lindo también de estos espacios. Agradezco también muchísimo a Jezabel. Ella no fue coordinadora del número, fue la doctora Cintia Pech, que no pudo estar presente el día de hoy, pero sí es justo mencionarla y es honesto, obviamente, mencionarla. Fuimos Cintia y yo quienes coordinamos el número 60 de la revista Andamios, pero Cintia, bueno, por razones personales no pudo estar el día de hoy acá.
y Jezabel muy amablemente pues, aceptó participar y aparte es una de las autoras de uno de los textos que fueron publicados en este dossier. Les voy a presentar brevemente un poco los contenidos de esta revista, la revista Andamios. Permítanme compartir la pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si se observa bien la presentación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta es la maravillosa portada que logramos para este número 60 de la revista Andamios, una revista que lleva 22 años de publicación ininterrumpida en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que está adscrita al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Este es el número 60 del primer cuatrimestre de este año 2026. Les debo confesar que para este número recibimos 92 propuestas de texto. ¿Sí? Este es un primer asunto que a lo mejor no está en la presentación, pero sí lo quiero compartir porque fue una tarea de revisión muy exhaustiva por parte de Cintia y por mi parte, porque claro, podíamos publicar 7 textos, 8 textos, ¿sí? Se publicaron 7 al final y recibimos 92. Es muy doloroso y a la vez sorprendente tener que rechazar 85 contribuciones, ¿sí? Lo comento porque creo que eso habla de un campo muy dinámico, que está despertando muchísimo interés en la comunidad académica, no solo mexicana, sino a nivel de América Latina y de España, porque de Andamios sobre todo publicamos autores latinoamericanos y también de España. Entonces creo que eso habla de un interés por el tema, que hay que felicitar ese interés, pero bueno, también habla de una pues quizás sobrecarga de textos que recibimos. Algunos fueron rechazados prácticamente de inmediato por no inscribirse a la discusión y otros, bueno, pasaron pues todo el procedimiento de evaluación doble ciega, etcétera, etcétera, ¿no? El que ya no sabemos quiénes estamos en este mundo, ya sabemos todo lo que implica coordinar una revista, en este caso un dossier temático, ¿no? Bueno, Cintia y yo titulamos este dossier con bueno, este nombre que ya lo compartió Elisa, Cuerpos, Afectos y Comunicación, y nos parecía que era útil o era importante plantearlo de esta manera y con este título porque observábamos un predominio, pues sobre todo del enfoque lingüístico y pragmático en la reflexión sobre lo corporal en el campo de la comunicación, ¿sí? Específicamente en el terreno de la comunicación intercultural. Nos parecía también que esta relación entre cuerpos, afectos y comunicación, pues de alguna manera sugiere una articulación que es relativamente reciente, pero que sigue dando muchísimo de qué hablar. Y obviamente tomamos en cuenta los aportes de la sociología y la antropología de los cuerpos, pero le quisimos dar como este enfoque pues comunicacional o poniendo énfasis en esta otra mirada comunicacional. Y nos interesó fundamentalmente por recuperar diferentes perspectivas, entre ellas las fenomenológicas, las afectivas, las feministas, ¿sí? Como ahorita comentaban, pues la representación de Jezabel es muy notoria en este sentido porque ella es especialista en pues estos aportes afectivos y feministas en los estudios culturales y estudios de comunicación, ¿sí? Y bueno, partimos como de dos grandes ideas, ¿sí? Que de alguna manera transitan por este dossier, que es la comprensión del cuerpo como un lugar simbólico desde donde el patriarcado ha configurado las distintas opresiones y la idea del cuerpo como un territorio de disputa, como el lugar de la experiencia desde donde las mujeres no solo viven, sino sobre todo luchan contra esas opresiones. En este tenor nos propusimos dos grandes objetivos. El primero, reflexionar sobre el papel que tiene el cuerpo como vehículo comunicante, a partir de pensar el cuerpo desde la articulación que da nombre al dossier, cuerpos, afectos y comunicación, ¿sí? Y el segundo, reunir trabajos que retomen el cuerpo como un objeto de reflexión complejo, ¿sí? Porque pensamos que ello aporta, sin duda, a las miradas en torno al mundo social que las ciencias de la comunicación, en la que nos formamos tanto Cintia como yo, construyen, ¿no? Y bueno, como les comentaba, en esta sección del dossier, la de los artículos, seleccionamos 7 textos, ¿sí? Yo los voy a mencionar muy rápidamente porque me gustaría que sobre todo después pues, pudiéramos dialogar, etcétera, y escuchar a una de las autoras del texto, en este caso el tercer texto, pero sí quiero que observen brevemente cuál es la configuración de los textos que componen este dossier.
El primer texto se tituló El giro afectivo, una mirada encarnada sobre la experiencia migrante. ¿Sí? Se aborda el fenómeno migratorio a partir del giro afectivo, es decir, se estudia de qué manera la emocionalidad, el dolor, los afectos y la corporalidad están presentes en la experiencia de quienes migran. El segundo texto, Conectando en tribu, emociones, experiencia corporizada y redes de apoyo en plataformas sociodigitales, ¿sí? Pues plantea el análisis de distintas narrativas de mujeres que no son madres por diversas circunstancias, ¿sí? Y a partir de una propuesta metodológica fundamentada en la etnografía digital, las autoras realizan un análisis temático para identificar las emociones más significativas presentes en estas dinámicas sociodigitales. El tercer texto, como les comentaba, es el de nuestra compañera Isabel Guzmán, acá presente, etnografía sensorial y fotoedicitación, comunicar visualmente el dolor, intervención fotográfica del álbum familiar. No lo voy a comentar yo, lo comentará ella, por supuesto. Cuarto texto, poner el cuerpo en el papel y la tela, reflexiones sobre comunicación, imagen y bordado. Aquí encontramos desde una perspectiva autoetnográfica muy sugerente, ¿sí? Y desde el punto de vista feminista, ¿sí? Estas autoras retoman el carácter expresivo y simbólico del cuerpo para analizar cómo se configura el cuerpo como vehículo comunicativo en prácticas visuales, específicamente a partir de un proyecto textil, ¿sí? Titulado Bordar para Sanar, y de la experiencia fotográfica con mujeres por la memoria de Cherán. Quinto texto, Corporalidades y Comunicación Intercultural, experiencias situadas en la UNICH, la Universidad Intercultural de Chiapas. Las autoras presentan, también desde una mirada feminista, socioespacial e intercultural, algunas ideas y reflexiones sobre la importancia que tiene el cuerpo, la comunicación y los afectos para el subcampo de estudios y el campo formativo de la comunicación intercultural. Como sexto texto tenemos la identidad visual, el cuerpo vestido de identidad social, ¿sí? En este caso se trata de una reflexión sobre la representación simbólica y estética de la identidad desde el poder social que tiene la imagen y en donde el cuerpo es fundamento de la misma. Y el último texto se titula Las imágenes del cuerpo indígena en América Latina, archivos de enemización. Es un análisis de las imágenes que representan a los indígenas en obras históricamente relevantes de Argentina, Colombia, Chile y Perú, a partir de 3 esquemas interpretativos que plantea el autor, Carlos del Valle, de la Universidad de la Frontera de Chile. Estos son los 7 textos. Como ven, sí hay como cierta transversalidad de lo comunicativo en los 7 textos y obviamente pues la comunicación y el cuerpo, la comunicación, los afectos y el cuerpo están presentes en todos ellos de diferente manera. Además de estos 7 textos, en la segunda sección del dossier, y después obviamente le daremos la voz a Olga, ¿sí? Olga Sabido tuvo la maravillosa disposición a ser entrevistada por Cintia y por mí. Cabe destacar, y eso lo digo con el más profundo cariño y admiración hacia Olga, que hubiéramos estado conversando como 10.000 horas más, porque las entrevistas siempre dan lugar como a nuevas preguntas, así, pero bueno, fue muy interesante conversar con ella sobre el tema que articula la revista. Y bueno, aquí, ¿por qué Olga? Sí, aquí ya tienen su currículum, no hace falta repetirlo, pero nos parecía que era un perfil sumamente adecuado para este dossier sobre cuerpos, afectos y comunicación, porque aunque ella no se ha dedicado específicamente a la dimensión comunicativa, pues bueno, sus trabajos sobre estudios sensoriales, sociología de las emociones, etcétera, pues nos parece que atraviesan, ¿sí? Todo lo que esta idea de cuerpo y comunicación puede ofrecer, ¿no? Entonces nos parecía que era la autora, aparte de su perspectiva feminista, sus aportes metodológicos en el campo de los estudios y del giro afectivo y el giro sensorial y muchísimas otras cuestiones, nos parecía que la convertían en la entrevistada idónea para este dossier. Y titulamos la entrevista, que nos pareció muy potente este título, Desde el feminismo, nuestro lugar de enunciación no supone un cuerpo descarnado y abstracto, sino una corporalidad situada, ¿sí? Y bueno, acá me permito leer brevemente el inicio de la entrevista, que fue así muy, muy emotivo escribirla, porque no solo fue transcribir lo que conversamos con Olga, ¿sí? Sino que nos inspiramos y dijimos un poquito muy desde el corazón lo que había supuesto para Cintia y para mí conversar con ella, ¿no?
Conversar con Olga Sabido es asistir a un despliegue de imaginación sociológica. El orden, la sistematicidad y el rigor en su exposición no están peleados con una frescura narrativa que pone de manifiesto que la investigación social sirve para pensarnos de otros modos y que construir conocimiento implica no solo pensar, sino también sentir y experimentar emociones con el cuerpo, desde el cuerpo y no solo sobre el cuerpo. Los intereses de Olga Sabido, esto lo decimos en otra parte de la entrevista, ¿sí? Transitan por varias áreas del conocimiento, la teoría sociológica, la sociología de las emociones, los estudios sobre los cuerpos y las corporalidades, el giro afectivo y el giro sensorial. Y lo interesante es que Olga Sabido no mira el mundo únicamente desde una de estas parcelas a modo de estanco cerrado, sino que más bien establece vínculos y articula propuestas tanto teórico-conceptuales como metodológicas para comprender mejor las sociedades actuales desde puntos de vista microsociológicos que, no obstante, permiten explicaciones de largo aliento sobre la constitución de la realidad social. Sus propuestas para comprender las relaciones sociales desde lo afectivo emocional, desde lo corporal y desde lo sensorial, así como sus lecturas de la realidad social desde una mirada feminista, la convierten en una autora de lectura obligada para las personas interesadas en los tópicos que conforman el monográfico de Andamios, cuerpo, afectos y comunicación. Más tarde, pues bueno, me interesará también que Olga comente algo al respecto de esta experiencia como entrevistada para este dossier. Y finalmente, bueno, la tercera sección del dossier, que es permanente en todos los dossieres de Andamios, existen estas secciones, los artículos, la entrevista a una especialista y esta tercera sección, que es la bibliografía especializada sobre cuerpos, afectos y comunicación. Bueno, la planeamos Cintia y yo, tiene centenares de obras que pueden ver ustedes disponibles en la última parte del dossier. No les comenté, el dossier es en línea, ¿sí? Tienen en esta presentación que les compartí y que más tarde puedo hacerles llegar. Bueno, de hecho, Olga ya la tiene, ¿sí? Si alguien está interesado, interesada en tenerla, pero bueno, en la página web de Andamios, de muy fácil acceso, pueden ustedes también ver la bibliografía final del dossier, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es a que lean el dossier, lo compartan con sus estudiantes, lo trabajen en clase. Me parece que, y eso ya es una opinión muy personal, las revistas y los artículos, si no se utilizan, pues no sirven para nada más que para seguir teniendo puntos, que pues estamos en ello, pero no es lo único que nos debe motivar, o al menos no es lo único que a mí me motiva. Entonces, a veces las bibliografías se quedan como muy estancas y este número creemos que puede como alimentar y actualizar algunas de las discusiones que en nuestras clases sobre comunicación interpersonal, sobre sociología de las emociones, los cuerpos, etcétera, podemos dar a conocer, ¿no? Entonces, también nos pareció interesante dar voz a autoras y autores que a lo mejor no son tan consagrados, ¿sí? Porque de repente los papers pues repiten a los que ya están, ¿no? Arriba del todo. Y acá, pues los artículos que fueron mejor evaluados son de colegas que a lo mejor no son tan reconocidas, pero por ello mismo la invitación a leerlas y a leerlos pues es todavía mayor, y la invitación a trabajar este dossier con nuestras estudiantes en el aula, ¿no? Y con colegas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantó coordinar este número y me encanta estar aquí hoy. Entonces, pues bueno, lo dejamos para que lo lean, lo disfruten y sobre todo para que lo compartan, ¿no? Muchísimas gracias y me encantaría conocer la experiencia de Jezabel como autora de uno de los textos y obviamente pues de Olga como entrevistada. Muchísimas gracias, Elisa y todas. Gracias, doctora Marta. Pues súper interesante y un montón de preguntas surgen en todos los ámbitos, ¿no? A mí, por ejemplo, la cosa técnica me tiene como con muchas dudas, ya después haré la pregunta, pero si les parece bien, escuchemos a la doctora Jezabel. Claro que sí, muchas gracias. Pues primero, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar el día de hoy en esta presentación del dossier de Andamios, que es una revista de investigación social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el cual lleva por título, como se nos ha compartido, Cuerpo, Afectos y Comunicación. Agradezco la invitación de la coordinadora del dossier, la doctora Marta Rizzo, y sobre todo agradezco el espacio a distancia que muy amablemente nos proporciona la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
a través de la doctora Olga Sabido y de la Red de Investigación y Creación sobre Cuerpos, Emociones y Sentidos, RICES. Además, gracias a cada uno y cada una de ustedes por conectarse el día de hoy y, por supuesto, agradezco a la doctora Elisa López por la moderación de esta mesa, en el marco también de la presentación de este primer informe de RICES. Este dossier, Cuerpo, Afectos y Comunicación, fue coordinado por la doctora Cynthia Pech y la doctora Marta Rizzo, ambas académicas de la UACM, y es el número actual de la revista Andamios, que ustedes pueden consultar y descargar de forma gratuita. En este, como la doctora Marta Rizzo ya nos compartió, pueden encontrar una presentación escrita por las coordinadoras, 7 artículos, que en un momento se los comento brevemente, una bibliografía especializada en el tema, el cual es altamente recomendable para que puedan consultarla, y la entrevista a la doctora Olga Sabido, titulada Desde el feminismo, nuestro lugar de enunciación no supone un cuerpo descarnado y abstracto, sino una corporalidad situada. Y justo me gustaría comenzar retomando algunos aspectos que se manejan en esta entrevista, la cual, por cierto, también les invito a leer. Y es que las presentaciones de libros, de revistas y de dosieres son justo para eso, para invitarles a cada uno y cada una de ustedes su lectura. Pero les comentaba, primero de forma muy adecuada, en la entrevista y justo en el contexto en el que estamos hoy, la doctora Olga Sabido nos menciona que el cuerpo nunca desaparece de las mediaciones tecnológicas. Quizás podemos decir, dice ella, que las mediaciones tecnológicas permiten en algunos casos una extensión del cuerpo. Por ello, ahí, en interacción mediadas tecnológicamente, extendemos nuestra capacidad corporal, nos dice. Retomando esto, hoy nosotras y nosotros extendemos nuestra capacidad corporal vía esta plataforma Zoom y nos encontramos. Y con encontrar me refiero a coincidir, al acto de descubrir, de hallar. Hoy nos encontramos en este espacio y esta es una oportunidad corporal. Por ello agradezco que podamos coincidir hoy. Pero también nos dice Olga Sabido que no hay cuerpo, sino hay cuerpos socialmente diferenciados y jerarquizados. En consecuencia, el cuerpo es el lugar del afectar y ser afectado. Así podemos leer cómo la entrevista que realizan la doctora Pech y la doctora Rizzo a la doctora Sabido se encuentra en armonía con los artículos que conforman el dossier, ya que en estos podemos observar cruces interdisciplinares y conocimientos acumulados. Así lo podemos leer en el artículo La identidad visual, el cuerpo vestido de identidad social, escrito por Alma Barbosa de la UAM Iztapalapa, o en el artículo Corporalidades, Género y Comunicación Intercultural, experiencias situadas en la Universidad Intercultural de Chiapas, de las autoras Ana Laura Castillo y María López de la Universidad Intercultural de Chiapas. En ambas propuestas, lo interdisciplinar está presente y nos invitan a analizar lo corporal desde los significados sociales e identitarios. Pero también, como nos explica Olga Sabido, el cuerpo no solo es el lugar de la opresión, sino también de la resistencia. En ese contexto podemos encontrar el artículo Poner el cuerpo en el papel y la tela, reflexiones sobre comunicación, imagen y bordado, escrito por Maleni Linares de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Sandra González de la UNAM en la FES Zacatlán. En este texto se toca el ámbito que Sabido nombra el giro material, ya que en el artículo el cuerpo está íntimamente vinculado a la tela, pero sobre todo al acto de bordar, y el hacerlo además de forma colectiva desde Cherán. Además, desde el giro corporal también podemos leer el artículo Las imágenes del cuerpo indígena en América Latina, archivo de enemización, realizado por Carlos del Valle de la Universidad de la Frontera en Temuco de Chile, donde a partir de objetos diversos y de manera histórica nos podemos acercar a ciertas corporalidades indígenas. Pero también podemos encontrar artículos que nos enriquecen desde lo metodológico. Y no quiero decir que los demás no lo hayan hecho, sino que traté de agrupar un poco los artículos para tejer puente entre estos. El abordaje flexible y creativo, que también nos dice la doctora Sabido, lo podemos encontrar en Conectando en Tribu, emociones, experiencia corporalizada y redes de apoyo en plataformas sociodigitales. Escrito por Anne Arraba Ubarrena
Universidad del País Vasco en España, y Mercedes Boguino, de la Universidad Pública de Navarra en España, donde se explora de forma colectiva, empleando la etnografía digital, la no maternidad. O el artículo El giro afectivo, una mirada encarnada sobre la experiencia migrante, escrito por Berta Palacios, Wislady Martínez y Emma Ortega, de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde se sistematiza el dolor, la corporalidad y los afectos en contexto de migración. Y el artículo de etnografía sensorial, cuerpo y fotolicitación, comunicar visualmente el dolor, que es sobre una intervención fotográfica del árbol familiar que tuve el gusto de trabajar. Y quiero compartirles solamente, a ver, compartir, eh, quiero compartirles solamente una mirada a este artículo en particular. ¿Ya se ve? ¿Sí, no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, este artículo que les comparto el día de hoy y que no es una intención de hacerle spoiler al mismo, sino para que ustedes se sientan interesados e interesadas para que puedan leerle, pertenece a una investigación que se llamó Juvenicidio, Corporalidad y Violencias, experiencias visuales narrativas en el México actual. Se trata de unos talleres que se implementaron con grupos focales en diferentes universidades. En el centro del país, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UACM, en Plantel Cuautepec y Plantel Serrano Sotozongo, en la Universidad Pedagógica Nacional en el Ajusco, en la región oeste del país, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Occidente, en ITESO, en Jalisco, y en la región norte del país, la Universidad Autónoma de Baja California, en la UABC, en Ciudad de Mexicali. Los pasos consistieron en un poco conformar los grupos con los que se iba a trabajar, de jóvenes menores de 25 años, entre 18 y 25 años. El artículo trata específicamente el trabajo con mujeres. La idea era adentrar un poco al tema, que en este caso es un tema sobre violencia y feminicidio, adentrarnos a la técnica que pertenece a la fotolicitación, dejar de tarea una intervención de fotografías del álbum familiar, y después compartir un poco las fotografías y hacerlas en una retroalimentación de las mismas. La primera dificultad que me topé fue que las y los jóvenes no tienen álbumes familiares. Entonces tenía que recurrir a una búsqueda de fotografías de álbumes familiares de sus madres, de sus padres, tíos, tías, etc. Una vez que encontraban esta fotografía, como sabemos, el álbum familiar es recurrir a un archivo íntimo. Burke le llamaría un vestigio del mundo social, que no refleja una realidad inmutable, sino las representaciones de una sociedad hace de sí misma y con la que se construyen sus imaginarios sociales, es decir, las imágenes fotográficas intervenidas que se presentan en este artículo se convierten en una mirada a los individuos que las crean y a una sociedad que las produce. Así se explica desde el análisis fenomenológico interpretativo, donde no se buscan hacer generalizaciones universales, pero sí se reconocen patrones comunes entre los casos. Una vez que encontraban la fotografía, las y los chicos, la intención era que pudieran tomar una foto a la foto y que esa foto la pudieran intervenir. Podían intervenirla desde sus celulares o podían pues intervenirla de cualquier otra forma que quisieran, en Canva, de forma digital, lo que quisieran. Les voy a compartir los tres momentos en que se agruparon las fotografías de estas mujeres. Uno se llama el álbum familiar como vestigio, el cuerpo y el dolor, epifanía. Lo que conocemos por epifanía, Romero le llama a un evento sumamente emotivo y trascendental para la persona, un suceso percibido como significativamente impactante en la trayectoria de vida de quienes participan en la investigación. La palabra epifanía hace alusión a un recuerdo significativo, una manifestación, una aparición en la memoria o revelación. Clausen explica que las epifanías suelen representar puntos de inflexión en cuanto a tales acontecimientos pueden cambiar de manera drástica el curso de la vida, o redefinirla, reorientarla o resignificarla. Aquí tenemos dos imágenes. Somos mi prima y yo. La foto original tenía un paisaje hermoso, pasto verde, flores moradas y amarillas, un cielo azul, nubes blancas, mucha luz. Era un día soleado en el campo. Pero eso no era lo que vivíamos siempre. En ocasiones hay tantas manos adultas que te arrancan todo. Quise mostrar el dolor que se siente en las entrañas, los huesos sin carne, sin piel, los órganos expuestos. La siguiente fotografía
Somos yo y mi hermana. La figura demoníaca al fondo, distorsionada, simboliza el vacío y el dolor que deja la ausencia paterna. El abandono del padre, más allá de ser una herida emocional, deforma la percepción del mundo. Esta ausencia es determinante. Al crecer en soledad emocional, se es más vulnerable ante la violencia y la autodestrucción. Los niños que crecen así son víctimas de un sistema familiar roto. Decidí usar esta fotografía, es la fotografía original. Mi papá y yo estamos rayados de la misma forma. Ese día en mi mochila yo llevaba el cristal que él consumía. Desde niña me hizo su cómplice y le hicimos mucho daño a mi hermana pequeña. Por eso en la foto le puse a él las manos llenas de sangre y a ella una marca en el rostro. Me duele recordarlo, me sentí bien al intervenir la fotografía, mucho mejor después de romperla. Cabe mencionar que en cada una de las secciones que vamos a ver, cuando ustedes lean el artículo, pueden profundizar teóricamente en cada apartado. 2. El siguiente apartado se llama La violencia contra las mujeres, el cuerpo y el dolor. Contingencia. La palabra contingencia se refiere a la posibilidad que algo acontezca. Se usa como sinónimo de riesgo. Ackman explica que la contingencia emocional del dolor está relacionada con el contacto con el otro, con la sociabilidad de ser con nosotros, de acercarse lo suficiente al otro para ser tocado. Sin embargo, no todos los vínculos son amorosos y en la cercanía con el otro la violencia y el dolor pueden estar presentes. Esta es una foto de mis 15 años. Se supone que es un evento para ser feliz. Pero ese día deja de ser una niña. Puse manos tocando el cuerpo y otro manipulándolo. Se ven los hilos. El vestido blanco no refleja pureza, sino todo lo contrario. Al lado puse un árbol seco y la oscuridad lo cubre todo. Traté de poner un rostro triste. Esta es la imagen de una boda, un momento que debería simbolizar unión y celebración. Está intervenida con figuras sombrías y manos que cubren el rostro. Los secretos familiares y la violencia oculta silencia a quienes están atrapados en un ciclo de traumas. Todo está cubierto por un velo de un dolor no dicho. Esta es la última foto que tengo de mi mamá. Fue una Navidad. Ella está reflejada en el espejo. Tomé la foto original, le puse ahí sobre una mesa, le pegué estampas de flores, mariposas y luego le tomé una foto. Me gustó mucho más cómo se ve ahora. Ella fue víctima de un feminicidio. Y la tercera sección se llama Violencia, Cuerpo y Dolor, Surgencia Emocional. El concepto de surgencia emocional, la palabra surgencia proviene de la geografía y hace alusión al movimiento de las aguas profundas. Cuando el movimiento de las aguas profundas emerge, se hace, sale de la profundidad nutrientes que se elevan a la superficie y de esa forma permiten la posibilidad de la vida. En la combinación con la surgencia emocional, estas técnicas y estas fotografías lo que nos permiten, y al momento de compartirlas, es emanar algo que se encuentra profundo, traerlo a la superficie y quizás la posibilidad de una resignificación y un inicio de otra vida. La letra es una canción que le gustaba mucho a mi primo. En la foto estoy yo con él. Al fondo se ven dos sombras, cuatro ojos acechando. Dice que fueron dos personas quienes lo levantaron en Veracruz en el 2014. La fotografía de su cuerpo cuando lo encontraron salió en las noticias, así, con una bolsa en la cabeza. Fue horrible enterarnos de este modo. Quise mostrar la sangre que brota de sus heridas como agua, la misma que corre por mis ojos. Busqué una foto donde él apareciera. Le saqué una copia. Traté de poner mi dolor en esta. Después fui al lugar donde dicen que lo vieron por última vez. Un camino solitario. Mi mano sostiene la foto. Estoy ahí, junto a él. Yo soy la niña de la foto. Coloqué rostros tristes. Cuando desapareció mi papá, sabíamos en casa quién podría saber algo de él. Al fondo puse unas imágenes de la Santa Muerte. Finalmente, como forma de realizarle algo a la comunidad y a quienes participaron en la investigación, montamos una exposición con las fotografías en gran formato. Ese es el plantel Portepec de la UACM, en el contexto del 25 de noviembre de eliminación en contra de la violencia contra las mujeres. Y la idea era mostrar, sobre todo, hacer de alguna forma, una exposición itinerante. Una presentación como esta contribuye a ese tipo de itinerante, ¿no?, que llevan las exposiciones. Finalmente, quiero cerrar retomando una entrevista que
que tuvimos con el doctor José Manuel Valenzuela Arce, investigador del Colegio de la Frontera Norte, publicada también en un dossier de andamios, pero dedicado al tema del feminicidio, el cual también pueden consultar, por cierto. Y en esta reflexionábamos, ¿para qué investigamos? Es decir, ¿por qué abordar estos temas y para qué hacemos lo que hacemos? Pues, y conversábamos juntos, pues para participar en la construcción de un mejor lugar para vivir, de un mejor mundo, de un mejor proyecto de vida y un mejor horizonte de civilización. Si no, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Súper interesante lo que nos cuentas. Y bueno, igual muchas preguntas, muchas ideas surgen a propósito de tu intervención, pero vamos a escuchar a la doctora Olga para que nos ajustemos al tiempo. Sí, sí, muchas gracias, Eli. Pues en primer lugar, bienvenidas, queridísima Marta, queridísima Jezabel. No tengo el gusto de conocerte en persona, pero te he leído, entonces, bienvenidas aquí a la UAM virtual. A todos y todes ustedes que se conectaron aquí, pues estamos dando este espacio para, pues para seguir conectándonos y conociéndonos. Yo quiero ser muy breve porque Eli, ya me advirtió que sea breve para ajustarnos al tiempo. Primero que nada, quiero, pues como señalar la importancia de este dossier en el marco de estos tiempos convulsos que estamos viviendo, porque en primer lugar, que sea una revista de una universidad pública de acceso abierto. De verdad, ahora que estoy en la dirección de sociológica, me doy cuenta de lo complicado y lo relevante que es eso. Entonces, quiero felicitar mucho a la universidad, agradecer también a la directora, Leticia Romero Chumacero, a todo el comité editorial, porque seguramente había muchas propuestas de dossier y eligen esta propuesta tan fascinante que ustedes proponen. Entonces, el mismo sentimiento que ustedes tuvieron al descartar algunas publicaciones por cuestiones de espacio, y que eso también quiero decirlo, muchas veces, sobre todo para las personas que no fueron seleccionadas, a veces es una cuestión hasta de realmente uno tiene que elegir porque está hasta acotado a presupuesto, ¿no? Entonces es una cuestión de verdad que duele el corazón y que, híjole, por eso la relevancia de este dossier, ¿no? Entonces, pues como agradecer, también darle una cordial bienvenida a la revista Andamios. Creo que además el hecho de que hoy día en las revistas de ciencias sociales y sociología predominamos mujeres en las cabezas editoriales, quizá puede estar dándonos como pistas para reunirnos, para conversar, para pensar en criterios editoriales, etcétera. Entonces, de verdad que muchas felicidades a la doctora Marta, a la doctora Cintia por lograr este número tan maravilloso que, pues como ustedes dijeron, para mí no solo es como tan relevante ver la creatividad metodológica de cada una de las investigaciones que están ahí. Creo que la doctora Jezabel Guzmán Ramírez ya dio cuenta de eso. Leerla de verdad es una cosa que conmueve, que nos toca, que afecta a uno y es afectado con su texto. Y creo que eso visibiliza algo que decía Marta, la creatividad metodológica en nuestras regiones y las urgencias de ciertos temas. Entonces, de verdad, creo que me resulta como muy importante esa cuestión. La decisión de cerrar con una bibliografía especializada, creo que dice mucho de la vocación pedagógica de este número, y no solo es un gesto como muy generoso del dossier, de decir, miren, aquí está todo esto, sino también que está invitándonos a una conversación
como mucho más amplia y conocimiento de autoras y autoras que no tienen el rating, pero que hay que leer, hay que discutir. Creo que la militancia también se hace desde ahí, desde... Ay, se fue un momentito, Olga. Vamos a tener paciencia. Ay, ya regresó, ya regresó. Bueno, agradecer este gesto de la bibliografía. Ah, ya me avisó que mi conexión es inestable. Y respecto a la entrevista, de verdad no me queda más que una inmensa gratitud. Vengo ahorita de dar una clase de George Herbert Mead que dice que la mente es una conversación interna pensando en las voces del otro. Y cuando hablé con Cintia y con Marta, creo que fue eso como... eh, poner en palabras el diálogo, las interpelaciones que ellas me hacían. Yo de eso me da como que entre timidez, pero una inmensa gratitud por haberme invitado a este diálogo y de verdad les digo a quienes están presentes en línea que no solo lo lean, lo revisen, sino que lo difundan a diestra y siniestra en redes para el mantenimiento de las revistas públicas, de universidad pública. Es bien importante la visibilidad, más allá de los ratings absurdos, de las métricas bastante que debemos de discutir, pero en términos de apropiación del conocimiento, creo que es muy importante la circulación. Entonces yo nada más les quiero agradecer muchísimo y de verdad muchas felicidades por este trabajo. Marta, un abrazo muy grande y Jezabel, muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Olga, Marta, Jezabel. No sé, pues tenemos 10 minutitos antes de que sea la una. Si alguien quisiera hacer un comentario, una pregunta a las doctoras, ¿no? ¿Nadie se anima? Que tenemos poquito tiempo, anímense. Yo sí me animo a una pregunta rápido. ¿Han pensado en hacer una versión 2 del dossier, Marta, con toda esa afluencia de interés? Pues no lo hemos pensado, pero estaría bien porque sí quedaron en el tintero, si no los 85 rechazados, porque sí hubo algunos que de plano no cumplían con los mínimos requeridos, pero quizás hubo 40, por decir un número, que eran pues textos potentes, interesantes. Yo creo que habría que valorar la posibilidad de publicarlos o al menos de hacer algo con esos textos, ¿no? Porque sí es súper importante que nos sigamos leyendo y lo que comentabas ahora también, Olga, ¿no? El dar a conocer a personas que a lo mejor no están como en el top 10 de la investigación, pero no importa, eso también es la militancia académica, también es esa, ¿no? De compartirnos y conocernos y leernos y visibilizar lo que hacen otras personas, ¿no? Entonces, ojalá y se pueda dar la versión 2 y versión 3, da para muchos dossiers todo lo que tenemos. Muchas gracias, doctora Scarelli. Tiene una pregunta. No sé si quieres prender tu micrófono o escribirla. Y muchas gracias a todas. Tiene Carely, ajá. Ay, ¿no te escuchamos? Y ¿No tienes. se escucha? Ahora ya te podemos Hola, escuchar. hola. A ver, un segundo. Ah, a ver. Escucho. Ahora ya te escuchamos, Carely. Ay, Muchas gracias. Bueno, primero, una felicitación de verdad por tu trabajo y también la convocatoria. Y mi pregunta es, ¿cuáles consideran que sean los retos principales para que este tipo de retos literarios o narrativos tengan un mayor, sí, un mayor proceso, ¿no? Un mayor encuentro en otros espacios que no solo sean las ciencias sociales, ¿no? Pienso ahorita que yo estoy haciendo un doctorado en ciencias duras, pero con un tema de sensibilidades. Y, y pues ese ha sido el gran reto, como llevar un poquito, o sea, justo comunicar, hacer puentes, ¿no? Entonces, como les pregunto a ustedes sus retos y también cómo poder
tejer esas redes, ¿no? Muchas felicidades. Sabel, no sé si quieras comentar tú algo al respecto. ¿O empiezo? Sí. Pues gracias, Carely, por tu pregunta. No soy especialista en nada que tenga que ver con ciencias duras, pero justamente creo que el reto es en establecer puentes y diálogos, pues a partir de intereses, ¿no? Porque al final los intereses no son propiedad de ninguna disciplina, ¿no? O sea, no es que el cuerpo solo le pueda interesar a la sociología o a la antropología, ¿no? O que las emociones solo le puedan interesar a la psicología. Entonces, me parece que esos estancos disciplinarios, pues obviamente ya tienen que quedar superados. Y yo creo que uno de los retos justamente es ese, ¿no? De dejar de ver los objetos de estudio, y lo pongo entre muchísimas comillas, como propiedad de ciertas disciplinas y verlos como intereses transversales a muchas ciencias, incluso ciencias que a veces no se tocan, ¿no? Como pueden ser las ingenierías o la biología, etcétera, ¿no? Entonces ese es un primer reto y yo creo, y eso también lo comenta Olga en la entrevista, la importancia de lo metodológico, ¿no? De construir metodologías que no se limiten a repetir lo que en el canon, dijéramos, de las ciencias sociales se ha hecho, ¿no? De hacer entrevistas, bueno, pues incorporar nuevas modalidades de entrevistas, nuevas modalidades de discusiones grupales, nuevas modalidades etnográficas como ya las hay, ¿no? Todo el campo de las etnografías sensoriales, por ejemplo, todo este campo metodológico yo creo que es todo un campo de cultivo súper importante y ahí me parece que está también uno de los retos, ¿no? No solo el conceptual o el interdisciplinario y transdisciplinario, sino un reto metodológico fundamental, ¿no? A veces un poquito, y eso a lo mejor no es políticamente correcto, pero no importa, yo les digo a mis estudiantes de investigación que se vale inventar las técnicas también. No solo es de ya ahora tienes que hacer una entrevista, como dicen Taylor y Bogdan, que hay que hacer las entrevistas, ¿no? Que es lo que es eso. Entonces, a ver, pues, ¿cómo la vas a hacer? La puedes con fotos, con imágenes, con, no sé, o sea, podemos tener creatividad metodológica más allá de lo que el canon científico estipula, ¿no? Y creo que ahí está uno de los principales retos también pedagógico, ¿no? Cómo estamos enseñando a investigar un poco desde los márgenes, desde lo innovador, desde lo que no únicamente repite lo que ya se ha hecho, ¿no? Creo que ahí serían como dos retos que yo te pudiera señalar, Kareli. Gracias. Bueno, yo pienso que creo que de los mayores retos que podemos encontrar es aprender a dialogar y también dialogar entre disciplinas y entre, no solo entre seres humanos, sino también entre disciplinas. Y más cuando aquellas disciplinas se encuentran, como bien nos dices, como duras, ¿no? O como ciencias rígidas. Y entonces lo difícil sería comenzar a aprender a dialogar. Pero dialogar cómo? Y dialogar quizás desde una forma horizontal, es decir, como de una ida y vuelta. Y este trabajo horizontal también tiene que lograr hacerse con las personas con las quienes investigamos. No, no es que vayamos al escenario y se investigue a las personas, sino que trabajamos de forma conjunta. Eso forma también parte de los retos. Y en estos retos también está el rescatar procesos que ya se están haciendo. Es decir, hay muchos procesos que están ocurriendo en diferentes escenarios y que necesitan ser visibilizados. Y para ello, otro de los retos es encontrar espacios para publicar y difundir estos acontecimientos que ya están ocurriendo, pero también encontrar espacios de divulgación como este, que me parece muy valioso, que podamos coincidir, encontrarnos y compartir. Por lo tanto, pues los retos principales además está en dialogar de forma multidisciplinaria. El cierre de la entrevista que realizan Marta y Cintia a Olga cierra justo con estos recientes intereses de Olga sobre dialogar quizás hacia, nos decía en un momento, la pérdida auditiva desde la biología. ¿Y qué ocurre ahí con los sentidos desde otros escenarios como pueden ser los sociológicos, los psicológicos, la emocional, etcétera, ¿no? Entonces, el diálogo me parece de los mayores retos, es visibilizar escenarios que ya ocurren y encontrar los escenarios para poder compartirlos, la escucha atenta que está interesada en ello. Pues muchas gracias a las doctoras, a las asistentes, les asistentes, y pues estuvimos muy contentas de escucharles.
un poco frustradas porque tenemos muchas cosas que comentar al respecto. Ojalá nos encontremos en otras presentaciones o armemos otras presentaciones. Se fue Ale García, la doctora Ale García, que coordina la materia de violencias de género contra las mujeres en la UNAM. Entonces, capaz que ahí podemos abrir un espacio bien bonito para dialogar, para integrar sus textos a los programas de estudio. Y pues nada, yo sigo a Tian y a Olga a ver qué me dicen para continuar con la sesión. Les agradecemos muchísimo, súper interesante a nivel temático, teórico, ¿no? Metodológico. Y pues ojalá sigamos construyendo diálogos al respecto, que es tan rico y tan bonito. Muchas gracias, doctoras, por su trabajo, enorme trabajo. Gracias a ti y a todas, pues. Sí, muchísimas gracias y también ofrecerles, bueno, me atrevo un poco aquí con Tía, que está al lado de mí, ofrecerles el espacio de la red para seguir discutiendo el número, el dossier, quizá otras presentaciones con otras autoras, autores, creo que sería muy rico, pero les agradecemos que hayan aceptado. Sabemos que el día de hoy para Marta era complicado, que tenía que hacer otra actividad, pero consideren tanto la UAM como la RISA es un espacio abierto. Y muchísimas gracias, bienvenidas. Pues creo que podemos pasar a la presentación de la red, que justamente pues es este espacio cuyo creador, inventor es Tian. Fue su iniciativa lanzar ese proyecto. Entonces, quiero nada más empezar con algunas palabras, pero en realidad él tiene el informe como tal de todo el seguimiento que ha estado haciendo de todas y todos ustedes, y un poco para también contarles hacia dónde vamos, qué queremos. Sí lo Olga, escribí porque me daba como, se, se, Olga, bor- mira. se Ay, pasma. no, 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 te escuchamos bien, Olga. Solamente quería interrumpirte súper rápido para Sí, presentar brevemente tu CBU y el de Tian, sus semblanzas, que no lo hice al principio ok. porque pensaba hacerlo ahora. Y bueno, capaz que ya no necesitan presentación, pero para la gente que no les conoce, la doctora Olga Sabido Ramos es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM, es profesora investigadora titular del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, pertenece al SNI Nivel 3 y dirige la revista académica sociológica. Su trabajo, bueno, como saben, se ha consolidado como una referencia fundamental en América Latina en los campos de la sociología relacional, la sociología del cuerpo, los estudios sensoriales, las emociones y las epistemologías feministas. Entre sus principales aportaciones destaca la introducción y desarrollo del llamado giro sensorial en las ciencias sociales mexicanas, así como sus investigaciones sobre memoria sensorial, percepción, afectividad, género y experiencia urbana. Es autora de El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño y coordinadora de obras colectivas fundamentales como Los sentidos del cuerpo, un giro sensorial en la investigación social y los estudios de género, y bueno, su trabajo articula teoría sociológica clásica y contemporánea con enfoques innovadores sobre la experiencia sensible, los afectos y las formas corporizadas de conocimiento. Muchas gracias por estar acá, querida Olga. Y ahora voy a presentar a Tian. El licenciado Tian Ramos Betancourt es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha recibido formación en neurociencias y cuenta con una especialización en psicología por la Universidad de Palermo. Desde 2022 se ha desempeñado como profesore adjunte en diversas materias y ha participado como ayudante de investigación en proyectos PAPIME, PAPIT, CECITI. Sus áreas de interés incluyen la neurosociología del cuerpo, la identidad y las emociones. A su vez, se ha desempeñado como asistente de docencia en investigación en el CEICH y el Colegio de México y actualmente es profesore ayudante del área de pensamiento sociológico de la UAM Azcapotzalco, cofundadore de la Red de Investigación y Creación sobre Cuerpos, Emociones y Sentidos y directore del Laboratorio de Escritura Corpoafectiva Somáticas LAF. Muchas gracias, Tian, Olga, y pues les escuchamos. Muchas gracias, Eli. Pues bueno, como les decía,
quiero leer un textito que escribí pensando en esta presentación de la red para darle la palabra a ti en respecto al informe de la misma. Y quiero comenzar con una pequeña historia o más bien con una constatación que creo que muchas de las personas que estamos aquí conectadas, conectados, conectades, hemos vivido. Quienes trabajamos en el estudio de los cuerpos, las emociones, los sentidos desde las ciencias sociales, sabemos bien lo que es llegar a un congreso, a un seminario o incluso al departamento propio y sentir que nuestra línea de trabajo no termina de tener un lugar claro. Si además comulgamos con los feminismos, el sentido de inadecuación es mayor. Es ese entre lugar incómodo y fértil el que nos convoca el día de hoy. Me permito compartir algo de esta historia porque creo que es también la historia de lo que estamos presentando aquí. Tengo más de 2 décadas trabajando en la intersección entre cuerpos, sentidos y emociones. Cuando comencé a principios de los 2000, estos temas eran considerados objetos nuevos en México y en América Latina, aunque en otras regiones llevaban hasta 3 décadas de desarrollo, pero en México aparecían subsumidos a los estudios de género, la sexualidad, la familia, es decir, no tenían un espacio propio o un cuarto propio, diría Virginia Woolf. Lo que aprendí con el tiempo, y esto lo he podido articular con mayor claridad más recientemente, es que las prácticas de teorización no se hacen en aislado. Como cualquier práctica, están situadas en un contexto institucional, en una región, en un cuerpo, en una red de interlocutoras e interlocutores. Si pienso en cómo fue tomando forma mi propio trabajo sobre estos temas, no puedo separar ese desarrollo de los encuentros, los seminarios, las lecturas compartidas, las discusiones en colectivo. El hacer teórico, como diría Andreas Repkis, es un ensamblaje de prácticas, y esas prácticas siempre son con otras y con otros. Y este es precisamente el supuesto fundacional de la que está tras esta red. Y aquí yo pensaba cuando estaba escribiendo eso, a propósito de un taller que estoy dando en un proyecto que no es académico, afortunadamente es un proyecto colectivo, de cómo nos relacionamos con los cuerpos de agua en la Ciudad de México. Y entonces me hicieron la pregunta de qué relación yo tenía con el agua en ese taller. Y yo crecí, viví mi infancia y mi adolescencia en una isla del sureste mexicano. Entonces, tengo como corporalmente muy claro lo que significa nadar contracorriente, ¿no? Me tocó varias veces nadar contracorriente y esa sensación de que vas nadando y te cansas y que quieres ya como, ya, pues ya, ¿no? Ya no pude, ¿no? Pero te esfuerzas y como lo importante que a veces alguien te lance una red o te lance, que finalmente resultan ser salvavidas a veces en términos de este nadar contracorriente en las aguas de la academia, ¿no? Entonces, pensaba mucho en esa imagen o sea, como lo bonito que es la idea de red y lo pensaba también desde otro lugar. Siempre he pensado a la red desde una perspectiva relacional simeliana, pero ahora la pienso como también desde esta perspectiva afectiva de acompañarse e ir juntos y que puede servir incluso como salvavidas. Y creo que detrás de la RISES está como mucha esta idea, que el conocimiento sobre cuerpo, emociones y sentidos se producen mejor en red, en comunidad, en diálogo interdisciplinario, en un constante intercambio de efectos y de afectos. No que pretendemos, y lo platicamos ayer también Tian y yo, que esto no solo sea un directorio de especialistas, sino un espacio de encuentro donde circulan saberes, metodologías, sensibilidades y también, ¿por qué no decirlo, energía emocional, con todo lo que implica esa energía emocional? Esta historia, pues, forma parte de lo que hay detrás de muchas predecesoras, predecesores que durante
mucho tiempo hemos tratado de buscar interlocución de diversas formas. Y la RISES pues justamente recoge este espíritu en términos también de nuevas generaciones, de nuevos intereses. Entonces, el informe que presentamos hoy documenta justamente la vida formal de esa red que tiene sus primeros 3 meses, pero que forma parte de una cadena previa que va más allá de esta institución, que va más allá de estas personas. Y bueno, lo que quiero compartir es que justamente lo que van a escuchar ustedes aquí es como una imagen del campo, de estos intereses que también ya lo mencionaba Marta al inicio, un campo que es plural, que es intergeneracional, que es transdisciplinar, como va a decir Tian, con un centro territorial, pero sin vocación de centralismo. Y es una red que no solo estudia cuerpos y afectos, sino que también se constituye a partir de ciertas trayectorias corporales, identitarias, de género, disidentes también. Entonces, bueno, creo que la RISES está apostando por eso, está apostando también por el ensamblaje con también un grupo nos conocemos ya desde hace muchísimos años, pero que ahorita hemos tratado de, pues como de conjuntar en un seminario permanente, que es el seminario Ensamblajes entre cuerpos, emociones y sentidos. Aquí están presentes varios y varias, ¿no? Claudia Elisa López Miranda, Úrsula Mares, Gonzalo García Espinosa, por supuesto, Tian, una servidora. Entonces, bueno, creo que esto, pues es justamente la intención de las RICES. Y voy a cerrar con pues, la cruz de mi parroquia, ¿no? Pero es que pensando en pensamiento relacional, Simmel decía que pensar duele y creo que con Simmel y más allá de Simmel podríamos decir sí, pensar duele, pero pensar en red duele menos. Muchas gracias y vamos a darle la palabra a Tian, por favor. Muchísimas gracias, doctora Olga, Claudia Elisa, y también a la presencia de la doctora Marta y Isabel. Les agradezco mucho su participación el día de hoy y también en general, pues que hayan tenido la disposición de presentar un dossier tan importante como es este acá. Y pues nada, me gustaría presentarles pantalla para compartir este primer informe de la red. Como ya mencionaba la doctora Olga Sabido, un poco la intención de esta red es poner como en relaciones, en palabra, pero también en cuerpo, una serie de aglomeración de intereses que hemos tenido en diferentes personas, principalmente en constituir un centro que permita articular los intereses tanto académicos, investigativos sobre cuerpos, emociones y sentidos como también darle espacio a otro tipo de saberes, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser científicos académicos, pero que les debemos mucho en los giros sensoriales, afectivos y corporales, que son los saberes feministas, artísticos, creativos, y que forman parte súper importante de esta red, ¿no? Entonces, no sé si ya se ve la pantalla, ya se ve la presentación. Súper, perfecto. Bueno, pues en general, como ya ha comentado la doctora Alga Sabido Ramos, que le agradezco esas hermosas palabras que nos compartió, la red pues es un espacio académico, pero también artístico y creativo orientado al estudio interdisciplinario, intergeneracional y también interterritorial del cuerpo, las emociones y los sentidos desde perspectivas críticas, situadas, interdisciplinarias, pero también relacionales, que articula una gran cantidad de perfiles. Justo pensábamos cuando fundamos la red en que no queríamos que se volviera un espacio em, como tan ortodoxo en sentido académico, como ya hay muchas otras redes que tienen un trabajo súper valioso, sino generar un espacio que también pudiera generar puentes, ¿no? Como ya lo estaban mencionando la doctora Jezabel y por ahí Carelli también, que permitiera justo articular.
diferentes puntos el espacio social, ¿no? Como las artes y la ciencia, ¿no? Y creo que se ha logrado, como lo vamos a ir viendo, la presencia tanto de investigadoras, académicas, docentes, estudiantes, como de artistas y creadores, performeres, bailarines, artistas visuales, plásticas, etcétera, que todos tienen en general una pregunta en común sobre la dimensión encarnada de la vida social y la experiencia estética y sensible, ¿no? La base hasta el día de hoy, es decir, que fue en su fundación desde marzo hasta el 4 de junio, que es donde hicimos el corte, cuenta con 274 registros y tras la depuración de algunos registros repetidos, 265 integrantes únicos, con 14 países representados, 26 entidades de las 32 entidades de este país, de México, y posibles 5 grupos de trabajo que vamos a presentar hoy también. Y bueno, en general lo que nos interesa es que la red no solo funcione, que claro que está increíble, que funcione como un directorio de personas interesadas y especialistas en el tema, pero también como un espacio común para fluir saberes y también generar otras formas de conocimiento, tanto teórica como metodológica, sobre los cuerpos, las emociones y los sentidos, y pues poder articular un espacio de encuentro, ¿no? Justamente. Como les decía, la información de esta red fue a partir del formulario de inscripción, que el corte es el 2 de marzo de este año hasta el 4 de junio de este año también, unos cuantos meses en realidad. La red es muy joven todavía. En marzo y abril se concentraron el 94.5% de los registros, 154 en marzo y 105 en abril. Eh, Lo que significa que durante la primera convocatoria se logró gran parte de la masa crítica de la red, ¿no? El 87.9% de los integrantes residen en México, con 233 de 265 tienen una base nacional. Sin embargo, hay una representación de otros 13 países adicionales, como son principalmente Colombia, España, Argentina, Cuba, Francia, Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Islandia y Estados Unidos, que permitió también la presencia de investigadoras, investigadores de otras partes y otras latitudes, no solo del continente, sino del mundo en general, ¿no? La implicación es que necesitamos sostener formatos híbridos para poder mantener la red como un espacio de encuentro que permita justo no solo tener eventos presenciales aquí en la zona metropolitana del Valle de México, sino también poder darle espacio, voz y escucha, y leernos entre todas en otras latitudes del mundo, ¿no? Sin perder el centro operativo. La Ciudad de México concentra 122 de estos casos del país, seguidos por el Estado de México con 32 casos, lo cual permite articular un eje Ciudad de México-Estado de México, o la zona metropolitana del Valle de México, que permite articular centros, encuentros presenciales, pero también sin descuidar los de la representación a lo largo de todo el país, ¿no? Es decir, que no queremos generar un centralismo geográfico, ni mucho menos, ¿no? La edad disponible en 260 de 265 integrantes es de una edad promedio de 39 años y la mediana es de 38, con un rango que va desde los 21 hasta los 70 años, lo cual indica que la red tiene una gran apertura intergeneracional y que nos permite también articular trayectorias muy nuevas, muy recientes en la investigación científica, académica, pero también artística, con voces experimentadas y trayectorias ya consolidadas, ¿no? La distribución muestra una mayoría de mujeres, seguida por hombres, luego personas no binarias y perfiles de personas trans, que para una red como la nuestra, que es relacional, que se trabaja desde el afecto, centrada en el cuerpo, las emociones y los sentidos, pero también en las disidencias, es un dato muy importante porque implica que no es una red que tiene un perfil pues, únicamente homogéneo, sino que es heterogéneo, ¿no? No solo en sus intereses, sino también en su constitución demográfica. La red se compone de perfiles académicos de investigación, 237 integrantes pusieron en alguno de estos rubros, específicamente 180 perfiles son solo académicos investigativos, pero 65 son perfiles mixtos, es decir, académicos investigativos, pero también de arte y creación, y 29 solo arte y creación.
La categoría más amplia corresponde a personas independientes o sin adscripción formal, es decir, que no pertenecen a una universidad o una institución de educación superior formal, lo cual permite también una apertura a trayectorias situadas dentro y fuera de estas instituciones, pero también habla de un posible diagnóstico a precarización laboral dentro de los espacios institucionales, ¿no? Y que también permite jugar un poco con la plasticidad de no pertenecer a un centro en específico, sino poder hablar de la migración entre diferentes espacios de creación de saberes, tanto académicos como artísticos. Algunas alianzas que hemos podido establecer hasta el día de hoy es con el seminario que ahora ya es el seminario formal institucional de la red, que es el seminario de ensamblajes entre cuerpos, emociones y sentidos, abordajes teóricos y metodológicos, coordinado por la doctora Olga Sabido Ramos, forma parte del Departamento de Sociología y la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y también con el Laboratorio de Escritura Corpoafectiva, Sománticas Lab, forma parte del programa de acompañamiento 2026 de piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de Cultura UNAM, y estamos tratando de formar otros vínculos, de formalizarlos con otras instituciones y centros de investigaciones, tanto de la UNAM y la UAM, que son principalmente los dos centros nucleares que concentran la mayor cantidad de personas de esta red, sino también con otros lugares y centros de investigación, tanto artísticas como científicas, ¿no? La red, pues, se centra en un saber pero también transdisciplinario, es decir, que compartimos un interés genuino por la dimensión encarnada, afectiva, emocional y sensorial de la vida, pero también la comunicación entre diferentes ciencias y disciplinas, tanto artísticas como académicas. Algunas son la sociología, la antropología, la psicología, pero también que esto responde a la inquietud de Carelli, también ciencias naturales o normalmente conocidas como duras, como la salud, la neurociencia, o artísticas como la música, la literatura, las artes escénicas, plásticas o visuales, ¿no? Lo que permite justo articular diferentes formas de llegar y de conocer y de expandir lo que ya sabemos sobre los cuerpos, las emociones y los sentidos, ¿no? Algunos de los ejes más frecuentes no aparecen como compartimientos separados, sino que en realidad, y esto es algo que nos pareció muy importante y también muy interesante, es que nuestros intereses investigativos y artísticos se articulaban en ejes que son siempre binomios o trinomios, ¿no? Por ejemplo, la violencia y la ciudad, ¿no? O la danza y la escritura, o la salud mental, o la relación entre pedagogía y tecnología, es decir, intereses y como fuentes de investigación que son muy actuales y que vienen de un interés genuino en los movimientos más contemporáneos, tanto de la educación como de la creación artística, ¿no? Que nos parece muy importante que tengan representación dentro de la red, y es por esto que en nuestro esfuerzo, en nuestro plan integral 2026-2028, que justo hemos estado trabajando, nos parecía importante establecer una estructura formal para la red, pero también abrir el espacio para poder trabajar de forma colectiva y comunitaria también estos intereses, ¿no? Y es por eso que hoy es también no solo la presentación del primer informe de la red, sino también la presentación de los nuevos 5 grupos de trabajo que vamos a estar sacando la convocatoria en las siguientes semanas, meses, que van a estar coordinados, ahorita les voy a decir por quiénes, que son estos grupos de trabajo. El primero es la dimensión teórica metodológica sobre cuerpos, emociones y sentidos. El segundo es el grupo de trabajo sobre la dimensión corporal de la transgresión. El tercero es el grupo de trabajo sobre la dimensión corpoafectiva y sensible del arte. El cuarto, el grupo de trabajo sobre la dimensión emocional de la violencia. Y el quinto, el grupo de trabajo sobre la dimensión afectiva del cuidado. El primero va a estar coordinado por la doctora Olga Sabido Ramos, el segundo por la doctora Úrsula Mares Figueras, el tercero por mí, el cuarto por la doctora Claudia Elisa López Miranda, y el quinto por el doctor Gonzalo Espinosa. Entonces, bueno, un poco esta era la presentación. Vamos a ir sacando las convocatorias en las próximas semanas para poder integrar la masa de estos grupos de trabajo y ver cuáles son los panoramas para a trabajar con miras a generar un primer encuentro de la red en el siguiente año. Donde podamos presentar como en una especie de jornadas los productos realizados por estos grupos de trabajo, ¿no? Em,
Entonces, como logros de la Constitución entre marzo y junio, que en realidad han sido muy pocos meses, pero una ardua labor de trabajo comunitaria entre nosotros, le hemos logrado 265 integrantes únicos, con 14 países representados, 26 estados de la República presentes, 5 grupos temáticos que ahora son grupos de trabajo, vinculación institucional con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, y también vinculación y acompañamiento con la Universidad Nacional Autónoma de México, un seminario permanente y la constitución formal de la red, ¿no? Algunas de las actividades que hemos desarrollado son sesiones de discusión bibliográfica, conferencias magistrales, talleres especializados, actividades de análisis colectivo, presentaciones de dossier como hoy e intercambio metodológico, ¿no? Específicamente en los últimos 2 meses, mes y medio, tenemos sin contar la conferencia inaugural a cargo de la doctora Aranka Sperking. Están también la conferencia magistral Cuerpos que Posan en la Era Digital a cargo de la doctora Violeta Rodríguez Becerril, la conferencia magistral hacia un análisis histórico sensorial de la fotografía periodística por la doctora Úrsula Mares Figueras, quien también impartió el taller especializado de forma presencial, análisis discursivo de diagramación en contextos editoriales, en conferencia magistral, las imágenes del feminicidio en la ciudad por la doctora Paola Thompson y la presentación del dossier coordinado por la doctora Marta Rizo y Cintia Pech y presentado también por la doctora Jezabel Guzmán. Y bueno, esta presentación de este informe, ¿no? Bueno, esta me la voy a saltar, que ya es un poco el resumen de lo que ya he dicho. Y un poco las perspectivas que tenemos para este año y el siguiente es consolidar los grupos de trabajo en las mesas temáticas, seguir con la difusión de las actividades del seminario permanente, es decir, ciclos de conferencias, espacios de formación, seguir con las convocatorias internas para una futura publicación de la red, que ya les iremos contando después, generar espacios para más laboratorios de investigación y creación, archivos sensoriales, prácticas curatoriales, como una futura exposición fotográfica a finales de este año o para principios del siguiente. Estrategias híbridas para integrar diferentes latitudes a nivel nacional, pero también internacional en América Latina y en España, y bueno, y también en otros países que están representados dentro de la red, y fortalecer alianzas institucionales con otras universidades y con otras redes y seminarios en otras latitudes del país y de este continente, ¿no? Es decir, que lo que queremos es que no solo sea un directorio de especialistas y personas interesadas, sino una comunidad, ¿no? Que permita articular nuestro interés colectivo por el cuerpo, las emociones y los sentidos, que ahora ya muestra un interés importante en la contemporaneidad, ¿no? Ya sea tanto académico, científico como artístico. Y pues eso sería todo por la presentación del informe. Estoy muy contente de estar con ustedes hoy. Pensar que la red lleva apenas unos cuantos meses y ha logrado articular tantas voces, tantas perspectivas y tantas vínculos intergeneracionales e interdisciplinarios me llena de un orgullo enorme y también de un cariño muy grande por seguir compartiendo saberes y diálogos. Y bueno, pues eso sería la presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Tian, a Olga. Escucharles es súper bonito, también muy conmovedor. A mí me encantó la imagen que propone Olga de las aguas de la academia como aguas súper turbulentas, donde a veces uno se cansa de nadar, ¿no? Te agotas. Y cuando existen estas comunidades, estas redes, una siente que tiene sentido, pero además se siente acompañada y esperanzada. Y Olga y Tian son personas súper generosas, ultra trabajadoras. Yo me siento muy afortunada de estos años estar cerca de ellas y ojalá podamos construir cosas muy, muy bonitas en el futuro. Estoy segura de que sí. Bueno, el informe de Tian, que parece un informe de años de trabajo, siempre Tian así exponiendo de esa forma. En fin, no sé, presentamos las líneas que les gustaría que siguiera Olga, Tian. Yo creo que sí, aprovechando que están, si quieres, no sé, pasamos a la proyección de las líneas.
y aprovechando, bueno, empezamos con la primera, si quieren, dimensión teórico-metodológica sobre cuerpos, emociones y sentidos. Esa línea la estoy coordinando yo. Originalmente también estaba Tian, pero tuvimos que hacer aquí malabares, queda así. Sobre todo porque creo que ahora lo que resulta como muy sugerente para estas líneas de investigación es ver las propuestas metodológicas. Ya creo que las discusiones teóricas ya vamos más allá de eso y ver cómo se articulan con lo metodológico, porque justo es en lo metodológico, pues donde se cruzan hasta con otras perspectivas, como ya decía Tía, ¿no? Como las artísticas, como las ciencias de la salud. Gonzalo ahorita les va a platicar también, no es tan fácil ese diálogo con las ciencias de la salud, con los médicos, pero bueno, ese es el objetivo, así muy grosso modo, de la primera, del primer grupo de trabajo que está aquí enumerado. Creo que podemos pasar a la dimensión corporal de la transgresión con Úrsula. Preséntate, Úrsula, y platica un poquito de tu línea de trabajo. Si está Sí, sí la está acá, doctora Úrsula Márquez. sí está, pero capaz que tiene algún tema con su A lo micrófono. mejor Sí, no es puede. posible que, es que también decirles que hoy fue una sorpresa para todas la presentación de los grupos de trabajo, entonces tampoco les avisamos que iba a haber una presentación formal de ellos, pero sí, esta dimensión está coordinado por la doctora Úrsula Mares Figueras, quien es especialista justo en estos temas y ha desarrollado una amplia investigación acerca de los cuerpos transgresores punks en México y hippies en México y Colombia, pero también actualmente tiene otros intereses sociohistóricos sobre la sensorialidad y sobre la transgresión corporal y otras formas metodológicas de llegarle a esto. Ujú. Y bueno, a menos de que la doctora Úrsula quiera comentar algo, el tercer grupo de trabajo, que es la dimensión cuerpo afectiva y sensible del arte, busca un poco reconocer estos saberes que ya se manejan en la danza, tanto contemporánea como otras formas de danza, como las artes visuales, las artes plásticas, la escritura, etcétera, la música, que justo recupera la dimensión afectiva y corporal y que ya es en realidad una práctica establecida dentro del arte y la articulación que tiene esta con las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la etnología, etcétera, que permite justo el diálogo entre saberes y que también reconoce los aportes que hay desde diferentes latitudes y espacios, ¿no? No sé si quieras presentar brevemente, Eli, el cuarto grupo de trabajo. Sí, muchas gracias, Tian. Súper rápido. La cuarta línea es el análisis de la dimensión emocional de la violencia contra las mujeres. Acá bueno, existe como el objetivo de identificar y analizar, explicar un poco cómo la violencia de género contra las mujeres deja marcas sensoriales y corporales, ¿no? Y cómo eso influye muchas veces negativamente en las relaciones que éstas establecen con diversas personas. Esta preocupación surge de una investigación que estoy desarrollando con la doctora Olga en una estancia postdoc del CECITI sobre la violencia contra las mujeres en instituciones de lucha por los derechos de las mujeres, paradójicamente, ¿no? O sea, quiero analizar cómo en la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y la Comisión de Víctimas del Estado de México hay mujeres trabajadoras que están sufriendo violencias de diversos tipos y cómo esas violencias dejan profundas marcas emocionales que tienen consecuencias muy negativas en sus trayectorias y en sus vidas, ¿no? Pero desde luego, como decía Tian, estas líneas van a cobijar otros proyectos y otras actividades vinculadas, bueno, en mi área particularmente con la violencia contra las mujeres y las emociones como en general. Y por último, no sé si está el doctor Gonzalo presente. No sé si Sí, quieras sí. presentar brevemente el quinto grupo de trabajo. Sí, ¿qué tal? Hola, si me ven, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Bueno,
¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Yo soy Gonzalo García Espinosa y soy la persona encargada del grupo de trabajo sobre la dimensión afectiva del cuidado. Y bueno, a manera de preámbulo, este grupo de trabajo que les proponemos está orientado justamente en aprender cómo es que el cuidado se relaciona con la vida cotidiana de mujeres y varones que lo ejercen. Y en particular, la cuestión afectiva resulta relevante porque ha sido una de las mayores justificaciones para la feminización histórica de la práctica, ¿no? Siempre se le ha manejado o se le ha tematizado como una expresión de amor, fundamentalmente estos afectos que podríamos llamar positivos, pero en el grupo de trabajo estaremos indagando sobre una atmósfera afectiva mucho más compleja, sobre los usos de los afectos para justificar la feminización histórica de esta práctica y también ver cómo se vincula con otro tipo de prácticas, ¿no? Como puede ser, no sé, el empleo remunerado, el no remunerado, el formal y el informal. Y bueno, pues eso sería como a grandes rasgos lo que estaremos delineando en el futuro. Pues eso, muchas gracias. Pues una vez más les agradecemos a todas, todos, todes les presentes por su participación en este evento. Ya les estaremos haciendo saber por las redes sociales de la red, que nos pueden encontrar en Facebook como la Red de Investigación y Creación sobre Cuerpos, Emociones y Sentidos, y donde también pues, estaremos publicando en los próximos meses la segunda convocatoria para formar parte de la red, y quienes ya son miembros de la red, pues por correo se estarán enterando también de la convocatoria general em, para general para formar parte de estos grupos de trabajo y de las futuras actividades de la red. Y pues una vez más les agradecemos a todas, a todos, a todos les presentes, a la doctora Marta Rizo, a la doctora Jezabel Guzmán, a la doctora Claudia Elisa por su moderación, y claramente también a la doctora Olga Sabido por formar parte de la coordinación general de esta red. Y pues es un gusto tenerles aquí y espero encontrarnos en otros eventos, en otros espacios, en otros lugares. Y pues ya, muchísimas gracias. Ay, Olga, estás en silencio. Es que aquí como estamos al lado, nos estamos haciendo eco. También pedirles que pues cualquier iniciativa, conferencia, pues la manden para que le demos difusión. Si a veces no se contesta de inmediato, pues es porque Tian está haciendo una inmensa labor, no solo investigativa, sino es el community manager, o sea, también tengamos un poquito de paciencia. Pero bueno, esperamos que esto crezca, se vaya consolidando y tengamos como más apoyo. Pero cualquier cosa que quisieran compartir y que circulemos en la red es más que bienvenida. Pues estamos en comunicación y mandamos el listado de las siguientes actividades prontamente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Que Un estén bien. abrazo, Que estén bien, hasta luego. Gracias. Gracias.